Amén. Sí, Señor. Tú eres nuestro Padre, Señor, y tú mereces ser honrado, Señor. Por eso, Señor, esta hora, Señor, hemos venido, Señor, trayendo, Señor, lo que cada uno, Señor amado, tú pusiste en su corazón traer, Señor. Y te pedimos, Señor, que lo recibas y que sea de olor grato ante tu presencia. En el nombre de Jesús, recíbelo, Señor. Amén. Y así pueden tomar su lugar en esta hora. Bienvenidos a todos y bienvenidas a todas aquí en a este lugar. Los que pudieron esforzarse, los que no hay en su casa, esperamos que nos sigan, ¿verdad?, en las redes sociales, que se hayan gozado con la alabanza, con la adoración que le hemos ofrecido al Señor. Y ya como mi esposa estaba diciendo, pues quisimos tomar la parte, tanto ella para las ofrendas, yo para la predicación hoy, en el programa de este mes, porque ya teníamos, ¿verdad?, en el mes pasado, el plan de ir a esa boda aquí a Haines City, que se casa la hermana Ruth. Y no vamos a estar el viernes, así es que ustedes lleguen aquí el viernes, todos ustedes y los que faltan, lleguen aquí va a estar el hermano Héctor dirigiendo el servicio y los demás líderes van a estar aquí también, solamente mi esposa y yo, y creo que Marvin Salazar también va a estar, hermana Adriana también fuera. Así es que ustedes aquí, ¿verdad?, pásensela bien y nosotros los vamos a estar allá viendo por las redes sociales. Y ya el domingo estaremos aquí de regreso en el servicio. Y prepárense también para ya de este sábado en una semana, acuérdense, ya es el aniversario de la iglesia y ya pues estamos preparándonos, ¿verdad? Ese día pues véngase bien preparado como para una fiesta, porque vamos a tener aquí una iglesia de visita, aquí visitándonos y compartiendo con nosotros también la bendición en ese día. Y pues yo sé que las que se iban a estrenar van a ser las danzoras porque ya tienen su vestido. Bien preciosa el vestido. Ayer la hermana Irma, la esposa del hermano Hugo, pues estuvo en la casa ahí con toda su familia, con mi esposa, y está bien preciosa la ropa que van a estrenar. Ellas iban a venir bien estrenadas. Una ropa muy preciosa que van a estar estrenando ellas, y estuvieron todo el día allí haciendo las costuras, ya que ellas dos saben hacerlo y lo hicieron muy bien. Dios las bendiga, ¿verdad? Porque en realidad ellas lo están haciendo pues voluntariamente. No se le está pagando nada y la tela, solamente van a pagar la tela las danzoras. Así es que sí, vamos a estar aquí, ¿verdad?, celebrando este año. Bueno, ¿qué tal si vamos a la palabra de Dios, a la enseñanza del día de hoy? Y vamos a ir al libro de Juan, el Evangelio según San Juan, y el capítulo 8, versículo 31 y 32. Esos dos versículos vamos a estar para introducirle en la enseñanza. El título de la enseñanza de esta enseñanza se llama, el título, Escudriñar las Escrituras, porque eso es lo que dice Jesús en esos versículos. Y vamos a leer, ahí lo tiene en la pantalla, versículo 31 y 32 del capítulo 8 de Juan, el Evangelio según San Juan. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Vamos a orar y que el Señor nos dirija y el Señor nos dé más de su palabra. Padre Santo, Padre bueno, estamos aquí delante de ti, Señor, pidiéndote que seas tú, Señor, quien nos hable por medio de tu palabra, tu Santo Espíritu, Señor, dándonos convicción, Señor, de que tú estás presente y que por medio de las Escrituras, Señor, vamos a aprender lo que tú quieres, Señor, enseñarnos en esta hora, Padre, y que podamos atesorar tu palabra, Señor, que es un tesoro invaluable, Señor. No tiene, Padre Celestial, precio tu palabra, porque, Señor, tu palabra es mejor que el oro, mejor que la plata, es mejor que cualquier tesoro aquí en este mundo, porque tu palabra, Señor, es fiel y verdadera, porque tú la hablaste, tú eres Dios, y queremos que tú nos hables y que podamos recibirla con gozo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, háblanos. Bueno, allí dice Jesús, ¿verdad?, que había unos judíos que se habían convertido, había unos judíos que se habían convertido al Evangelio. Entonces Jesús les dijo, ¿verdad?, a esos judíos que se habían convertido, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué les quiso decir con eso en el versículo 31? Porque muchos seguían a Jesucristo solamente porque los bendecía. Muchos seguían a Jesucristo solamente porque les daba. Acuérdense que alimentó multitudes con
con peces y panes que los multiplicó. Entonces les dijo a esos judíos, porque él sabía que no todos se habían convertido verdaderamente, sino que iban solamente por otra cosa, iban por otros propósitos tras Jesús. Por eso les dijo: si vosotros permanecereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Como les dije hace 1 o 2 semanas atrás, que lo más difícil del evangelio es permanecer en la palabra, es permanecer en los caminos de Dios, es lo más difícil. Porque convertirse a Cristo, cualquiera viene y dice: yo di mi corazón a Cristo, yo me convertí a Cristo, yo lo acepté, yo lo acabo de aceptar, yo soy nacido de nuevo, acabo de nacer de nuevo. Cualquier persona puede decir: yo creo en Jesús, lo tengo en mi corazón, pero lo más difícil es perseverar, lo más difícil es permanecer. Eso es lo más difícil del evangelio, si usted se da cuenta, porque hay unos que empiezan y no terminan, se van al mundo de nuevo, se van de nuevo al pecado. Entonces lo más difícil es permanecer. Por eso dice Jesucristo: si permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. En otras palabras, si ustedes me quieren seguir como mis discípulos, tienen que permanecer en mi palabra, tienen que hacer lo que yo les diga. Dice, y el versículo 32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Pues libres de ignorancia, libres de falsas doctrinas, libres de engaños, libres de malos hábitos, libres de pecados de ignorancia, libres de tantas cosas. Porque mucha gente viene al evangelio y venimos atados con tantas cosas, con malos hábitos, con malas costumbres, con malas mañas, con pecados escondidos. Así venimos a Cristo todos. Pero dice que si conocemos la verdad es la palabra, la verdad es Jesús. La verdad nos va a hacer libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Una persona que cambia, una persona que viene al evangelio, que se convierte a Cristo y da buenos frutos, dignos de arrepentimiento, esa persona en realidad está siendo libre. Esa persona, la palabra de Dios lo está libertando. ¿Por qué? Porque ya no está haciendo las cosas que antes hacía. Y esa persona, cuando empieza a dar frutos, se nota que esa persona sí se convirtió a Cristo. Ahora lo más difícil es permanecer, como dice el versículo anterior. Si permanecen en la doctrina, entonces serán mis discípulos. Entonces, lo más difícil es permanecer, pero también lo más importante es conocer la palabra, conocer la verdad. Conocer la verdad, conoceré la verdad y la verdad os hará libres. Jesucristo es la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Entonces, cuando nosotros conocemos bien la palabra, esa palabra nos hace libres. A mí me hizo libre de ignorancia, me hizo libre de pecados, de todo lo que yo practicaba, que yo decía que no era pecado. Me hizo libre porque me di cuenta que sí eran pecados. Todas las cosas que la Biblia me dice que no, a Dios no le agradan, Dios me hizo libre de todo eso y me sigue libertando todavía, porque no estamos libres completamente, pero Dios nos sigue libertando. La palabra es la que hace libre. Porque a ti te pueden poner las manos, te pueden sacar lo que traigas dentro, puedes vomitar lo que traes y todo eso, pero al rato vuelves a hacer lo mismo y vuelven otra vez a libertarte. ¿Por qué? Porque no hay un conocimiento. Y hay personas que les gusta que les pongan las manos y que les revuelquen el pelo y todo eso. Y les gusta porque cada rato van, cada rato llegan y eso es un círculo vicioso en realidad, porque si están en lo mismo siempre, si siempre constantemente están en liberación, eso quiere decir que no han sido libres, no han conocido la verdad. Entonces siguen practicando el pecado. Eso es lo que están dando a entender. Porque una persona que es libre no tiene que ministrar en nada. ¿Por qué? Porque ha sido libre. Ha sido libre de pecados, de cosas que practicaba antes. Entonces, uno es libre. Somos libres en Cristo Jesús. La palabra nos liberta. Si el Hijo libertar, seréis verdaderamente libres, dice el canto. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, el conocimiento de la palabra es la que nos hace libres.
Eso es lo que nos hace libres, hermano. Porque yo llevo más de 20 y pico de años y he visto muchas liberaciones y las personas siguen recibiendo liberación. De 10 años atrás, 15 años, 20 años, siempre reciben liberación. Entonces puede decir, no, pues es que se vuelven a ensuciar y otra vez vuelven. Bueno, pero entonces este es un círculo vicioso. Porque no hay ninguna diferencia a una persona que anda allá en el mundo. Es lo mismo. Pero cuando Dios te hace libre, cuando tú conoces la verdad y dices, esto no lo vuelvo a practicar, esto no vuelvo a hacer porque esto no le agrada a Dios, entonces tú eres libre. Porque ya no practicas el pecado. Ahí es donde está la verdadera libertad. Cuando tú puedes andar libremente por cualquier lugar sin que nadie te señale, porque andas en paz con Dios. Esa es la verdadera libertad. Estar en paz con Dios, sin que nadie te señale, sin que nadie te critique, sin que nadie te juzgue, porque tú andas en paz con Dios, en santidad, íntegro delante de Dios. Eso es lo que Dios busca de su iglesia, dando buen testimonio. El apóstol Pablo tenía un discípulo llamado Timoteo. A este le escribió 2 cartas en las cuales le dio instrucciones de cómo liderar una iglesia. También le dijo que tuviera cuidado de los falsos maestros que iban a entrar a las iglesias para torcer las escrituras. Pero también le escribió que se preparara en las escrituras. Segunda de Timoteo 3, del 14 al 17. Además de todas las instrucciones, cuando usted lee las 2 cartas, le da instrucciones de cómo liderar, de cómo preparar obreros y de cómo adoctrinar la iglesia. Pero también le dice, prepárate en las escrituras, escudriña bien, lee bien, estudia. Porque todo hijo de Dios debe conocer las escrituras. Si somos hijos de Dios, debemos de conocer las escrituras. Porque cuando alguien te pregunta algo, tú tienes que contestarle. No lo vas a dejar con la pregunta en el aire. Como hijo de Dios, los que ya tenemos tiempo en el Evangelio, no podemos tener preguntas en el aire. Porque ya supuestamente tenemos que conocer la palabra de Dios para poder predicar, enseñarles a otros y que nadie nos mueva de lo que hemos creído, del verdadero Evangelio, de la libertad que Jesús nos ha dado. Vamos allí. En 2 Timoteo capítulo 3 del 14 al 17, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y el 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Dice que desde pequeño, desde la niñez, has sabido las sagradas escrituras. Dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Jesucristo. Timoteo parece que creció en el Evangelio, su mamá era cristiana, su abuela era cristiana y él creció en el Evangelio. Acuérdense que cuando el apóstol Pablo predicaba en este tiempo, en estas cartas que él escribió, ya habían pasado muchos años que Jesucristo había sido crucificado. Y ya él Timoteo era un joven donde él ya, su abuela, su madre, estaban en el Evangelio. Andaban rectamente en el camino de Dios. Y instruyeron a él. Dice que desde la niñez, él aprendió las Sagradas Escrituras. Dice, las cuales te harán sabio para la salvación, para la fe que es en Cristo Jesús. Las Escrituras, la palabra de Dios, es la que nos hace sabios. Es la que nos da sabiduría. Porque es la palabra de Dios, es Dios hablándonos a nosotros y Dios es sabio. Por eso cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios, las escrituras, nosotros podemos ser sabios aunque no tengamos escuela, aunque muy apenas aprendemos a leer. Muchos de nosotros solamente sabemos leer, apenas aprendemos. Aquí hay quienes aprendieron a leer apenas aquí en la iglesia, hasta que se convirtieron, aprendieron a leer, antes no sabían leer, ya adultos. Pero Dios nos hace sabios con su palabra. Porque cuando tú aprendes una palabra tan siquiera de Dios y la atesoras y la pones en práctica, eso es sabiduría. Porque los de afuera no lo hacen. Pero si Dios te habla por medio de las escrituras y tú haces lo que dice la palabra, aunque sea un versículo, tú lo pones en práctica, ya eres sabio, ya eres sabia. Porque estás practicando la palabra de Dios, lo que Dios dice en su palabra. Y eso a Dios le agrada.
Entonces somos sabios cuando nosotros vivimos la palabra. Somos sabios y no necios. Y dice que desde la niñez, dice, has aprendido. Dice el versículo 16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la escritura de Dios, toda la escritura es inspirada por Dios. La escritura es la Biblia y es inspirada por Dios. No por hombres, no por escritores que se les haya ocurrido escribir este libro. Este libro está tan perfecto porque Dios lo escribió. Usando a escritores, personas, seres humanos, pero era Dios inspirándolos. Por eso dice ahí, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Útil para enseñar. Dios nos está enseñando con su palabra cada vez que venimos al servicio. Es útil la palabra de Dios. Para enseñar nos enseña. Cada que venimos, cada que la estudiamos en su casa, la palabra de Dios nos enseña. Y es útil para enseñar, para redarguir. ¿Qué quiere decir redarguir? Que cuando la palabra de Dios te dice, esto no me agrada, y tú lo estás practicando, te redarguye. Dices, oye, yo estoy practicando ese pecado y a Dios no le agrada ese pecado. Yo estoy practicando la mentira y aquí me dice que los mentirosos no entran en el reino de Dios. Entonces te está redarguyendo. Cuando tú dices, estoy mal, tengo que cambiar. Dice que los fornicarios no van a entrar y yo estoy fornicando, tengo que cambiar, tengo que dejar la fornicación. Entonces te redarguye la palabra. Cuando nos confronta, nos redarguye. También es útil para corregir. Cuando estamos, ¿verdad?, torcidos, desviados, nos corrige. Por ejemplo, yo antes pues no era ni religioso. Entonces Dios me corrigió de que este es el verdadero evangelio y que como yo vivía, a Dios no le agradaba. Porque yo vivía en la ignorancia y yo pensaba que yo tenía un concepto que decía yo, bueno, yo estoy en neutral, yo no soy ni de allá ni de acá. Y yo pensé que estaba bien. Dice, yo no soy ni católico, yo no soy ni hermano, ni cristiano, yo estoy bien porque yo estoy en neutral, yo ni me hago para allá, ni me hago para acá, así es que yo estoy bien. Y ese era mi concepto. En mi opinión, yo estaba bien delante de Dios. Porque decía, pues yo no soy un asesino, yo no soy un ladrón, yo no soy una persona que anda haciendo maldades. Pues yo estoy en neutral. Y los que estamos en neutral estamos bien, decía yo. ¿Para qué ir a la iglesia? ¿Para qué dejar esta vida? Que me gusta vivir mi vida como a mí me gusta. Y nadie me dice nada porque pues nadie me tiene que acusar porque yo estoy bien. Y ese era mi concepto. Entonces Dios me corrigió con la palabra. Cuando empecé a escudriñar la palabra, Dios me corrigió. No, pues tú estás mal. Porque como dice Jesucristo, el que conmigo no es, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Y dije, pues yo estoy desparramando entonces, porque no estoy recogiendo con Cristo. Ni voy a la iglesia, ni me congrego, ni busco de Dios. Entonces yo estoy desparramando. Porque esa palabra me confrontó cuando yo la leí. De que si el que conmigo no es, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Dije, yo soy uno de ellos. Yo estoy desparramando. Entonces me corrigió. Y también instruye, dice, para instruir en justicia, nos instruye. Nos dice nos da instrucciones de cómo vivir la vida. De cómo nosotros debemos de vivir la vida aquí en este mundo para agradar a Dios y para llegar a la patria celestial que nos espera allá en el cielo. Entonces, para eso es la palabra de Dios. Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. En justicia, dice ahí. Todo eso es lo que hace la palabra de Dios. Y el versículo 17 dice, a fin de que el hombre, y hablando de hombre también quiere decir que la mujer, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. A fin de que el hombre y la mujer de Dios seamos perfectos, seamos justos. Acuérdense que justo es perfecto. Enteramente preparados para toda buena obra. Dios quiere que estemos siempre preparados para toda buena obra. Y escudriñando las Escrituras es como nos preparamos para toda buena obra. Tanto para enseñar a otros como para nosotros mismos. Para nosotros mismos vivir la palabra de Dios. Y para que nadie nos mueva de lo que hemos creído. Que no venga una secta por ahí, algún religioso por ahí a predicarnos su doctrina y que estemos en duda de que estaremos bien o no estaremos, estaremos en el camino correcto o no estaremos.
Si estamos en duda, nos pueden sacar del camino. Entonces, escudriñando las Escrituras, vamos a estar bien cimentados, vamos a estar bien afianzados de Cristo, porque las Escrituras son las que nos hacen fuertes y lo que nos cimienta como hijos de Dios en el Evangelio. Entonces, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, para todo lo que sea necesario, para eso se escudriñan las Escrituras. Porque hace como 20 años nosotros estuvimos en el instituto, mi esposa y yo. Ella se graduó 3 años en el instituto. Ahí nació Miriam cuando ella estaba en el vientre de mi esposa. Se graduó con Miriam ahí adentro. Entonces, es un fruto, Miriam, pues del instituto. Entonces las Escrituras deben estar también en ella. Amén. Porque mi esposa, pues sí, los miércoles y los lunes creo eran 2 días de clase. Entonces, 3 años. Hermano Héctor también estudió en el Instituto Bíblico, ahí en ese mismo donde nosotros estudiamos. Y yo pues solamente 2 años no alcancé a graduarme, pero mi esposa sí se graduó. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos preparando para esta obra. Esta es una buena obra. Yo nunca pensé que yo fuera a predicar, que yo fuera a ser pastor. Yo dije, bueno, yo lo que quiero es aprender. Yo lo que no quiero es estar en ignorancia para que los testigos de Jehová no me confundan, ni los mormones, ni cualquier secta de religiosa por ahí. Y yo quería aprender para estar bien cimentado y que nadie me confundiera. Ese era el plan, no de tener un diploma, no de algún día pastorear, no de algún día dirigir una obra. Yo no pensaba nada de eso, yo solamente quería estar bien cimentado. Y para eso es la palabra de Dios. Dice, a fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena. Pero ya como Dios sabía el futuro, ya Dios nos estaba preparando para esta obra, para esta buena obra, que es la obra de Dios. Entonces, nada de lo que hacemos es en vano. Usted dirá, no, pues yo nomás vengo a sentarme a escuchar palabra de Dios, pero pues yo con eso me conformo, ¿no? A lo mejor Dios algún día te va a mandar a abrir una obra. A lo mejor Dios algún día te manda a tu país y allá vas a tener una iglesia. Ya sabes, ya te estás preparando para toda buena obra, para predicar el evangelio a otros, la sana doctrina, porque hay una doctrina por ahí, hay muchas doctrinas que en realidad están torcidas. Y cuando estamos bien cimentados en la doctrina, en la palabra de Dios, bien cimentados, podemos traer buena doctrina. Y puedes hacer crecer una iglesia con la ayuda de Dios, el Espíritu Santo, Dios de tu parte, dándote, y si ya tienes la palabra bien sembrada en tu corazón, en tu espíritu, pues eso es para una buena obra en el futuro. Entonces, nada de lo que hacemos en la obra de Dios es en vano, como dice el apóstol Pablo. Así es que estamos en lo correcto aquí, escudriñando las Escrituras, como es el tema. Ya en el versículo, hablando de Timoteo, en el versículo 15 del capítulo 2 de ese mismo libro, de segunda, ya le había exhortado acerca de la palabra de Dios. Vamos allí, el capítulo 2, versículo 15. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ya le había dicho en el capítulo 2. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Cuando nosotros escudriñamos bien la palabra de Dios, cuando estamos bien seguros quiénes somos en Cristo Jesús, entonces nosotros somos, como dice allí, aprobados, obreros aprobados, que no tenemos de qué avergonzarnos y que usamos bien la palabra de verdad, porque la hemos estudiado, estamos bien cimentados. Entonces hay que procurar con diligencia presentarnos ante Dios así, aprobados, porque acuérdense que esto es como una escuela. La iglesia es como una escuela y aquí nos tenemos que graduar. Dios quiere que todos nos graduemos. Dios quiere que todos salgamos aprobados. Porque si somos reprobados, eso quiere decir que fue en vano entonces venir a los caminos de Dios. Dios quiere que todos seamos aprobados. Y claro, acuérdense que en las escuelas pues son aprobados de no sé de qué grado para arriba, ya son aprobados. Entonces la Biblia dice que unos podemos estar a 30, otros a 60 y otros a 100, pero casi a 100 nunca llegamos. Y también en las escuelas también casi nunca llegan a 100, ¿verdad? Casi están a 9 a lo mucho y uno que otro a 100. Pues así es en el Evangelio.
Aquí no todos estamos a la misma capacidad. Aquí unos están a 30, otros a 60, otros llegándole casi a los 100, yo digo, pero a lo mejor casi nadie. Pues así es el Evangelio también. Estamos preparándonos para toda buena obra y hay que procurar con diligencia presentarnos aprobados a Dios, ¿verdad? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Porque da vergüenza que tú teniendo años en el Evangelio te deje callado un testigo de Jehová, uno de una secta, un musulmán. Que te deje callado y que tú no sepas ni qué decir, porque no conoces la palabra de Dios, porque no conoces las Escrituras. Por eso hay que leerlas, hay que escudriñarlas. Por eso dice Jesucristo, escudriñar las Escrituras, porque os parece que en ellas está la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Escudriñar las Escrituras no es nada más leerlas. Escudriñar las Escrituras no es nada más ir por encima leyendo la Biblia, porque yo lo he hecho. Yo lo he hecho leer y leer y leer y leer, y puedo leer varios capítulos, pero al final digo, ¿y qué fue lo que se me quedó? No se queda mucho cuando uno nada más lee y lee. Hay que escudriñar. Aunque te lleves un buen tiempo en unos cuantos versículos, pero eso es lo que cambia. Porque le das y le das y le das y le das vuelta y vuelta a un versículo y le vuelves a dar y le vuelves a dar y empiezas. Entonces ahí es donde se queda la palabra. Porque hay quienes dicen, yo ya leí. Hay un hermano mío que dice que él ya leyó la Biblia. El que está en México, que es un año menor que yo. Dice, yo ya leí la Biblia. Y en otros idiomas, porque él sabe como 4 idiomas. Dice, ya la leí en francés, en alemán, y en inglés, y en español también. Pero pues hay que vivirla. No es nada más de leer como cualquier libro. Pero ahí estamos, como quiera, tratando con él. Si voy para México ahora que vaya, pues voy a ver si comparto un buen tiempo con él, porque sí escucha. Pero como ha leído tantos libros, pues a veces se confunden. Y la Biblia no es cualquier libro. La Biblia nada más no es como un libro que dice, ya lo leí, ya me lo aprendí, no. Eso no cuenta. Lo que cuenta es escudriñar, meditar y estar ahí, pasar tiempo. Porque nunca vamos a aprender todo lo que dice la Biblia, nunca vamos a aprender. Lo poquito que aprendamos hay que ponerlo en práctica. Y ahí es donde está ahí se ven los frutos. Cuando empezamos a practicar la palabra de Dios, esos son los frutos del cristiano. Ahí es donde ahí es donde somos aprobados. Bueno, también en el capítulo 4 de la primera de Timoteo y el verso 13, también allí también le da una instrucción. Dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Porque el apóstol Pablo le mandó la primera carta, y esta que acabamos de leer ahorita, los otros versículos, es de la segunda, pero en la primera carta le dice, él tenía planes de ir a ver a Timoteo. Dice, pero mientras en lo que voy, dice, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. De 3 cosas, la lectura, la exhortación, porque él tenía una iglesia a su cargo, y también en la enseñanza. Entonces hay que leer, hay que exhortar y hay que enseñar. Eso es lo que debe hacer un líder, un pastor, un ministro. Leer mucho, leer la palabra, escudriñarla, exhortar y también enseñar, que es lo que yo estoy haciendo ahora. La enseñanza es lo que más me gusta a mí, más que exhortar, porque a veces uno exhorta y no hacen caso. Entonces cuando es la palabra, cuando es la enseñanza, pues es Dios hablando. Y ahí si no cambias, pues no le estás haciendo caso a Dios, porque no es el hombre, sino Dios en su palabra. Pero también dice que debemos de exhortar a que sigamos adelante, a que no nos desanimemos, a seguir firmes en lo que hemos creído y todo lo que tenga que ver con la exhortación. En el capítulo 4, versículo del 1 del 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 5, le anima a que predique porque él ya está para ser sacrificado, según el versículo 6. Vamos atrás a 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 5. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo,
redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. El 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartará de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Ahí le está exhortando, ¿verdad? Vete al versículo 1. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. El 2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Que predique, que inste. Inste es animar al pueblo. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Que redarguya. La palabra de Dios es la que redarguya, y también cuando tú predicas la palabra de Dios, está redarguyendo a la persona con la palabra de Dios. Y que reprende, también le enseña que reprenda, porque cuando la persona está cometiendo pecados y uno se da cuenta que está mal, pues uno puede reprender para que deje hacer lo malo que está practicando, y que exhorte también, que anime, y que con toda paciencia y doctrina. Lo que más debe tener uno es paciencia, lo que más debe tener un pastor es paciencia, porque no todo el mundo quiere hacer caso. No en una congregación no toda la gente hace caso. Entonces uno tiene que aprender, uno de pastor, tiene que aprender a tener paciencia. Y la doctrina, la sana doctrina, a pegarnos bien a la palabra de Dios, a las enseñanzas. Entonces la paciencia es la que muchos ministros no tienen. Algunos ministros se enojan con la congregación, se enojan con algunos que no quieren hacer caso. Yo he aprendido a no enojarme, porque ahí está la palabra. El que quiera hacer caso va a recibir bendición. El que no quiera hacer caso, pues va a pagar las consecuencias. Nosotros solamente estamos aquí para enseñar, para exhortar, para reprender, si en verdad hace falta la reprensión. Pero con paciencia. Porque quisiéramos que todo el mundo haga caso, pero hay que tener paciencia porque no todos hacen caso. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener mucha paciencia, esperando que Dios, poquito a poquito, recibiendo la palabra, algún día las personas que están mal puedan cambiar y puedan vivir como a Dios le agrada, en paz, en santidad, como a Dios le agrada. Entonces hay que tener paciencia, y con la doctrina que el Señor nos ha enseñado ya en su palabra. Así quiere Dios, así le enseña el apóstol Pablo a Timoteo. Le anima a que predique, porque él ya está a punto, en el versículo 6, dice, porque ya estoy, vete hasta las 6, como que ya leímos lo demás. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y dice, y el tiempo de mi partida está cercano. Lo que le preocupaba al apóstol Pablo era que él ya estaba a punto para ser sacrificado. Él ya sabía que lo iban a sacrificar, le iban a cortar la cabeza. Y él le preocupaba que Timoteo fuera bien instruido por él. Por eso le escribió 2 cartas, instruyéndolo como pastor. Por eso esas cartas de Timoteo son bien esenciales para la iglesia, para los pastores, para que nosotros enseñemos. Porque ahí están los líderes, cómo deben de caminar los líderes, qué deben los requisitos para los obispos, para los pastores, para todo el liderazgo. Ahí están en Timoteo y en Tito también. Entonces el apóstol Pablo se preocupaba por la iglesia, para que la iglesia caminara bien. Dice, porque van a entrar falsos maestros. Ya el Espíritu Santo me lo reveló, dice, que van a entrar falsos maestros y van a torcer la sana doctrina. Entonces tienes que estar bien preparado para cuando esto suceda. Los tienes que reprender, los tienes que confrontar. Y si tú escudriñas bien la palabra, por eso le dice, escudriña bien, lee bien, escudriña. Porque desde pequeño has sido instruido, pero sigue escudriñando más. ¿Por qué? Porque va a haber tiempo donde va a haber falsas doctrinas y unos van a tener comezón de oír la palabra y les van a enseñar otros falsa doctrina, y tú tienes que enseñar la sana doctrina. Y así nosotros también estamos en esos tiempos donde hay que enseñar la sana doctrina, porque ya la doctrina está bien contaminada en este mundo. Dice, porque ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano.
Entonces él se preocupaba para que Timoteo estuviera bien instruido. En el verso 14 y 15 de ese mismo libro, le menciona una persona que le ha causado muchos males. De ese mismo capítulo, vete al 14 y luego al 15. Y le menciona a esta persona, dice: Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Aquí está hablando de una persona que le causaba muchos males. Dice: el Señor le pague conforme a sus hechos. En otras palabras, que le dé su merecido. Porque conforme a sus hechos quiere decir que pues necesitaba un buen escarmiento, ¿verdad? Y el versículo 15 dice: cuídate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Aquí le da esa instrucción de ese hombre que era un hombre malo. Era un hombre que se oponía a la doctrina de Pablo, al evangelio. Y dice: me ha causado muchos males. No dice qué mal le causó, pero imagino que no era una cosa pequeña. Era un hombre malo, perverso, y se oponía a la sana doctrina. Y dice: ten cuidado de él. Ten cuidado de ese hombre. Lo está advirtiendo que ese hombre en realidad tiene que pedirle a Dios sabiduría para ver cómo lo puede confrontar. Y así hay personas, ¿verdad?, que se oponen al evangelio. Aquí no tenemos tanta oposición, aquí digamos en la iglesia o a nuestro alrededor, no tenemos tanta oposición porque estamos en un país libre. Pero hay países donde hay comunismo, hay países donde la religión está fuerte, otras religiones, y se levantan contra el cristianismo y van y los matan. Allá en donde yo nací, en el lugar pequeño donde yo nací, allá en el rancho, cuando llegó el evangelio, la familia del pastor Antonio, que está pastoreando allá en Washington, ellos levantaron ahí una obra, ahí porque su familia se convirtió, todo, su papá, su mamá, casi todos sus hermanos se convirtieron, algunos no se han convertido, pero la mayoría se convirtió, las mujeres y todos se convirtieron, y ahí hacían servicios en su casa. Todavía no tenían iglesia, todavía no fincaban la iglesia que tienen ahora, el templecito que tienen ahí, un templo. Entonces hacían los servicios en los solares, al aire libre, debajo de un árbol, y la gente les tiraba piedras. Dice que una vez le pegaron a una señora, a una hermana, pues le rompieron la cabeza con una piedra y la tuvieron que atender. Y sin hacer nada, ellos nada más estaban escuchando palabra, alabando al Señor con coritos, y de repente les llevan las piedras de los lugares ahí, de los solares, pues, porque está todo junto. Como están las casas pegadas unas con otras, solamente el solar es más o menos como lo que es un poco más que este santuario, cada solar. Entonces están pegados, entonces se daban cuenta que estaban haciendo servicio ahí y les tiraban piedras. Y pues eso es oponerse. Entonces, claro, pues ellos tienen que aguantar. Dice que iban pasando como venían de otros lugares a hacer servicios allí, de otras comunidades. Dice que iban pasando por la calle y les echaban agua sucia a la gente. De repente iban pasando por enfrente de la puerta de la calle y salían con una cubeta con agua sucia y se las tiraban a la gente. O sea que eran oposiciones. Lo que no querían es que se predicara el evangelio. Pero no les importó, más llegaban. Y dice que se convirtieron varias personas en ese tiempo y después pasaron otras cosas. Pero eso sucede cuando el diablo se opone. Eso quiere decir que Dios va a traer bendición en ese lugar. Y así podemos tener otras oposiciones, pero hay que tener cuidado, hay que pedirle a Dios que nos dirija. Porque donde hay oposición, eso quiere decir que el diablo no está contento con lo que se está haciendo. Y ahí es donde uno tiene que decir: ¿sabes qué? Diablo, como cuando nosotros nos convertimos a Cristo, que Jennifer, tú se nos enfermó. Y yo en vez de desanimarme, me animé más. Porque yo dije: eso quiere decir que esto que nos pasó es porque el diablo no está contento. Y si nuestra hija se enfermó solamente porque fuimos a la iglesia, eso quiere decir que al diablo no le gustó. Y si no le gustó al diablo, pues yo le voy a dar guerra. Porque yo solamente había pensado atender un servicio. Dije: solamente voy los domingos porque yo venía del catolicismo, como la misa, ¿verdad? Nada más. Dije: solamente los domingos. Con un día está bien. Pero cuando me di cuenta que el diablo se levantó y que no le gustó que hayamos ido, que nos hayamos convertido, dije: pues ahora le voy a dar todos los días. Todos los días de servicio voy a ir. Y hasta hoy en día, aquí estoy, gracias a Dios.
cada servicio, aquí estamos, gracias a Dios. Porque yo lo que digo, tengo que cumplirlo, si es para Dios. Entonces, cuando yo me di cuenta que había oposición por parte del enemigo, eso me animó más. Dije, eso quiere decir que esto es en serio. Esto no es una fábula, esto no es un cuento de hadas. Dije, esto es en serio, el diablo existe. Y lo que nos pasó con mi hija, eso quiere decir que esto viene de obra del enemigo para que no sigamos, pero vamos a seguir. Y así, hasta hoy en día, gracias a Dios. Y así debemos ser todos, hermanos. No debemos de acobardarnos, porque estamos en una lucha, estamos en una guerra, y es espiritual. Cosas que nos suceden, no se desanime. Lo que le suceda, tómelo como valor para seguir. En vez de decir, el diablo me tiene así y así voy a quedar, no. El diablo me tira, yo también lo voy a dar. Y así se pelean las guerras, así se pelean las batallas. Entendiendo que tenemos un enemigo que no vemos. Nuestra batalla es espiritual, no es carnal. Y tenemos nosotros que entender el ambiente en el cual vivimos como hijos de Dios. Pues va a haber oposiciones cuando estamos haciendo la obra de Dios, cuando estamos haciendo el trabajo de Dios, cuando Dios nos ha llamado a un ministerio, pues va a haber oposiciones. Nosotros tenemos oposiciones. Usted no las ve, pero son espirituales. Y los que llevamos más tiempo, los que tenemos más tiempo en el Evangelio, sí nos damos cuenta que hay oposiciones. Pero Dios es más poderoso. Él está de nuestro lado. Y aunque el diablo se levante de un modo u otro, vamos a seguir. Eso no nos va a parar. Por eso en el aniversario yo sé que el diablo no va a estar contento con todo lo que se va a hacer aquí. Todo va a ser para la gloria de Dios, para honrar a nuestro Dios y para darle gracias a Dios, porque nos ha dejado estar aquí un año dándole servicios al Señor, glorificando su santo nombre y siendo agradecidos. Vamos a estar aquí de fiesta. Y yo sé que el diablo se va a levantar. Yo lo sé. El diablo no le agrada eso. El diablo no le agrada que honremos a Dios. El diablo no le agrada que le cantemos alabanzas a Dios, que lo honremos. Pero ya estamos acostumbrados a que se va a levantar. Y como quiera, Dios es más poderoso. Está de nuestro lado. Así es que no debemos temer nada, sino hay que agarrar más fuerza y animarnos más. Si usted está desanimado, anímese más. Esto no es de cobardes, esto es de valientes. Por eso, como hijos de Dios, debemos estar bien cimentados en las Escrituras para sacar a otros del error. Si hay otros que están en una falsa doctrina, podemos sacarlos del error con las Sagradas Escrituras, que son las que nos hacen libres. Podemos instruir a otros, adoctrinar a otros, y también nosotros como creyentes, como hijos de Dios, estar bien cimentados de que nadie nos va a mover de lo que hemos creído. Dios le dijo a Josué en Josué capítulo 1, versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Así debemos estar nosotros, como Josué, que nunca se aparte de nuestra boca este libro de la ley, esta palabra. Dice que de día y de noche hay que meditar en él. Yo casi siempre cuando despierto en la madrugada ya no me puedo dormir. Los fines de semana, a veces me despierto a las 4 de la mañana. Y yo cuando voy a predicar ya estoy en la madrugada meditando en el mensaje. Y empiezo y me vienen versículos y me vienen. Y ya después solamente escribo. Me voy al trabajo y ya siento cuál va a ser el mensaje. Y ya nada más llego a la casa a buscar y a escribir y a buscar los textos. Porque ya la palabra ya está en mí. Entonces dice que de día y de noche hay que meditar en ella. Pero si no está la palabra en mí, ¿cómo voy a meditar en ella si no la tengo? Si no la escudriño, si no la leo, si nunca abro la Biblia, ¿qué va a haber en mí? ¿Qué va a haber en mí? No va a haber nada. Entonces en cada uno de nosotros debe estar la palabra de Dios. Dice que en nuestra boca, de día y de noche hay que meditar en ella. Dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Tú quieres que te vaya bien todo en la vida? Pues hay que escudriñar la palabra y hay que meditarla y hay que ponerla en práctica. Porque todo lo que hagamos, dice allí, dice que esta palabra va a hacer prosperar nuestro camino y todo nos va a salir bien. Cuando las cosas no salen bien, eso quiere decir que estamos mal delante de Dios. No estamos poniendo en práctica la palabra de Dios. Pero si todo nos sale bien, eso quiere decir que estamos meditando, escudriñando, confesando la palabra de Dios y todo nos va a salir bien según las Escrituras. Dios no miente en su palabra.
Le dijo a Josué y también nos dice a nosotros. En Hechos capítulo 17, versículos del 10 al 12, dice que los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica cuando Pablo fue a predicarles. Y ellos se iban a escudriñar, cuando después de que Pablo predicaba, iban a escudriñar las escrituras a ver si era cierto. Dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, el 11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Estos eran los de Berea. Dice que escudriñaban cuando el apóstol Pablo predicaba y Silas predicaban, iban y escudriñaban a ver si era cierto lo que se les estaba predicando. Y dice el versículo 12. Dice, así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Mucha gente se convirtió, pero ellos iban y escudriñaban. Ellos iban y cuando escuchaban el mensaje, iban a escudriñar las escrituras a ver si era cierto lo que se les había predicado. Y eso debemos de hacer nosotros. Cuando se predica aquí la palabra, un mensaje, hay que ir a la casa otra vez a darle otra repasada a la Biblia. A ver si es cierto que lo que se nos enseñó está en la Biblia o fue alguien que solamente se inventó una cosa por ahí. Por eso siempre hay que estar bien con la palabra, hay que tener la palabra de Dios siempre en nosotros. Hay que tener la Biblia a la mano, porque cuando usted va y escudriña, usted se va a dar cuenta si alguien se equivocó, o la palabra de Dios está bien, o la persona está mal. Entonces, para eso es la palabra, para eso es escudriñar. Dice que estos de Berea eran más nobles que los de Tesalónica. Parece que los de Tesalónica no les importaban mucho las escrituras, pero estos sobresalieron, los de Berea. Eran más nobles que los otros. En otras palabras, no se dejaban llevar por las palabras, sino que escudriñaban para ver si era cierto lo que recibían por parte de los apóstoles. En el capítulo 18 de ese mismo libro de los Hechos, y versículos 24 y 28 de este libro de los Hechos, habla de un judío llamado Apolos, que por medio de las escrituras públicamente demostraba que Jesús era el Cristo. Este Apolos lo menciona también, sí lo menciona el apóstol Pablo, en el libro de Corintios. Dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. O sea que no era cualquier persona, era una persona bien cimentada en las escrituras. Sigue diciendo el 25. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. O sea que no estaba muy familiarizado con la doctrina de Cristo, pero Juan predicó a Cristo. Entonces estaba más familiarizado con la doctrina de Juan que con los discípulos de Cristo, que con los apóstoles. Pero como quiera predicaba lo que sabía, lo predicaba. Y dice que era un hombre fervoroso para predicar. En otras palabras, bien animoso y bien poderoso en las escrituras, dice ahí. El 26. Dice, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le explicaron y le expusieron, más exactamente el camino de Dios. Priscila y Aquila eran un matrimonio, que ellos estaban bien instruidos por Pablo, ellos eran colaboradores de Pablo. Entonces dice que cuando vieron que este hombre Apolos predicaba con denuedo y era poderoso en las escrituras, pero estaba un poco apegado a la doctrina de Juan, pues lo tomaron aparte, o sea que no lo confrontaron donde él estaba predicando, sino que aparte lo dijeron, mira, está bien lo que estás predicando, pero en realidad, mira, Jesucristo nos enseñó así, y así es como nos debemos de predicar. Tú estás bien, pero dice que lo pusieron más al tanto de lo que es el Evangelio. Más exactamente, se lo expusieron más exactamente el camino del Señor. Y dice el 27, dice, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y le escribieron a los discípulos que le recibiesen
y llegando él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Y el 28, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. O sea que cuando Aquila y Priscila y Aquila, este matrimonio, lo pusieron más al tanto, siguió predicando con más denuedo, pero más exactamente ahora en el camino del Señor. Y dice que demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Las Escrituras son las que nos llevan a Cristo. Todas las Escrituras nos tienen que llevar a Cristo. Todo apunta a Cristo. Todo esto es el Evangelio. Entonces dice que por medio de las Escrituras les puso más exactamente lo que era el camino del Señor, lo que era el Evangelio, porque era poderoso en las Escrituras. Era un hombre metido 100% en las Escrituras para predicar con denuedo la palabra de Dios. Así debemos de ser nosotros, estar bien cimentados y tener ese espíritu que tenía este hombre, Apolos. Pero claro, cada quien tiene su don. Ya vamos a terminar, no se preocupe, tenemos escasamente 5 minutos. Dice Pablo en Romanos capítulo 15, versículo 4, hablando de las Escrituras. Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y con la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. El 5, no, el 4 nada más, ¿verdad? Más el 4. Dice que porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Todo lo que se escribió era para nosotros ahora ponerlo en práctica. Todas las enseñanzas, todas las Escrituras, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Nuestra esperanza está en las Escrituras. Porque todo lo que nosotros aprendemos de las Escrituras, todo se está llevando a cabo y todo se va a llevar a cabo conforme a las Escrituras. Nada. Dice que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras de Dios no van a pasar. Todo se va a cumplir. Entonces, tenemos que nosotros tener paciencia y estar firmes en lo que hemos creído, que son las Escrituras. Porque Mateo también dice, Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18, y luego de ahí nos vamos al apóstol Pedro. En Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. El 18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Las Escrituras se van a cumplir, se están cumpliendo, se cumplirán. Dice que ni una jota ni una tilde, quiere decir ni un puntito de lo que usted ve en la Biblia, nada de eso se va a perder. Todo eso se va a cumplir. Todo lo que está en la ley, todo lo que está en las Escrituras, todo se va a cumplir punto por punto. Comas y todo, punto por punto, todo se va a cumplir. Así es que estamos bien cimentados en estas Escrituras. Cuando usted las escudriña, cuando usted las hace suyas, esto se hace parte de nosotros. Y entonces nosotros estamos bien firmes en lo que hemos aprendido. Y de ahí no hay quien nos mueva y podemos enseñar a otros en este camino. Ahora vamos al final, a 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21. 2 de Pedro, capítulo 1, del 19 al 21. Y ahí terminamos. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La Escritura no es de interpretación privada. Las Escrituras no es que tú las vas a interpretar a tu manera, no. La Escritura es inspirada por Dios, como dice allí, porque santos hombres de Dios la escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo.
Entonces, esta palabra, estas escrituras, no las podemos nosotros, como quien dice, darle nuestra propia interpretación. No puedes decir tú, yo entiendo que esto es así, yo creo que esto es así, yo creo que esto quiere decir así. No. Si lo tuyo no coincide con las escrituras, porque los que la escribieron fueron hombres, pero es inspirada por Dios. Entonces no es de interpretación privada. Dios la inspiró y Dios sabe lo que quiere decir cada palabra. Entonces no le podemos dar nosotros otra interpretación, porque así es como se hacen las doctrinas. Por eso hay muchas doctrinas, porque la palabra de Dios es infalible. Esta no falla, ahí está. No la podemos cambiar. Pero las personas, por medio de las doctrinas, cambian la palabra y le dan otra interpretación y hacen una doctrina de lo que ellos creen. Y ahí tenemos muchas doctrinas. Después la gente dice, ¿cuál será la buena? Hay que estar apegado a las escrituras. Hay que escudriñar bien. Porque de repente hay algunos feligreses que están metidos en doctrinas que en realidad no son de Dios. Y creen que porque se predica a Cristo, ahí está Dios. No. Le dan otra interpretación y tú eres en la palabra. Son falsos maestros. Y ahí los tienen engañados por años y ahí mueren engañados porque no escudriñan. Porque no dicen, oye, lo que me están enseñando aquí no está de acuerdo a la palabra. Y uno tiene que escudriñar, uno tiene que buscar. Y ahora que yo estoy pastoreando, he aprendido demasiado. Porque antes estaba como los de Tesalónica, me comía todo lo que me daban. Pero después ahora aprendí de los de Berea. Digo, ahora no, ahora voy a tener que buscar, yo voy a tener que escudriñar, parece lo que me enseñaron antes era verdad o es que algo está mal. Y gracias a Dios estoy aprendiendo demasiado, porque ahora ya me meto más a escudriñar las escrituras, ahora me meto más a profundizar y me doy cuenta de que hay cosas que me enseñaron antes que en realidad no son bíblicas. Y ahí es donde yo digo, no, aquí hay que escudriñar más. Porque a lo mejor hay más cosas que nos enseñaron que no están bien y nosotros las estamos hasta practicando. Pero gracias a Dios ahí Dios nos está ayudando poco a poco con su Espíritu Santo. Y así debemos ser todos. Hay que escudriñar bien para ver si no es que no nos dieron gato por liebre, como dice el dicho. Que pensamos que estamos bien y luego cuando tú tienes una enseñanza bien cimentada, aunque sea torcida, tú te la crees. Dices, no, pues esto es lo que me enseñaron y esto es lo que yo creo. Pero ¿qué tal si te enseñaron mal? Por no querer escudriñar. Porque hay personas que le creen a un hombre y no le creen a la palabra. No, pues como él lo dice y él nos enseñó, o ella lo dice y ella nos enseñó, pues así ha de ser. No, hay que escudriñar bien, porque a lo mejor hay cosas allí que nos dieron otra cosa que no es la verdadera palabra, el verdadero evangelio. Y ahí eso nosotros tenemos que escudriñar bien para no estar engañados. Porque la palabra no nos engaña. Nosotros nos engañamos a nosotros mismos cuando no la creemos o cuando nos dejamos llevar por hombres que dicen que son dirigidos por Dios. Hay que tener mucho cuidado en estos tiempos que estamos viviendo, hermanos. No se deje llevar por cualquier viento de doctrina. Hay que escudriñar bien. Para eso tenemos la Biblia, para eso tenemos las Escrituras. Hay que escudriñar bien. Aquí de repente yo le puedo traer una enseñanza mal compuesta a mi manera y usted la va a creer por no escudriñar, por no fijarse bien si lo que se está enseñando viene de Dios o viene de hombres. Esto es para todos, hermano. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y venimos al altar a cantar una alabanza de despedida, un canto de adoración? Y allá usted en su lugar, levante sus manos, dale gracias a Dios. Le damos gracias a Dios por las Escrituras, que Él sí nos enseña bien, hermanos. El Espíritu Santo nos enseña bien. Y usted en su casa siga escudriñando. Ya deje del YouTube y deje de estar allí perdiendo el tiempo y mejor métase de lleno a las Escrituras a escudriñar bien y ya verá la bendición que es cuando el Espíritu Santo le muestra, le dirige, que en realidad no es hombre, sino es Dios en nosotros dirigiéndonos en las Escrituras para ser hombres enteramente preparados para toda buena obra, como dice el apóstol Pablo a Timoteo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por las Escrituras, que tú eres fiel, Señor, en tu palabra. Tú nos enseñas, tú nos diriges, tu Espíritu Santo, Señor, el Maestro por excelencia. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por esta enseñanza. Gracias por lo que nos has enseñado hoy. Te damos gracias y que podamos atesorar
esta palabra, esta enseñanza, y podamos ponerla por obra, que sigamos escudriñando, leyendo, profundizar más en tu palabra, Señor, para no ser ignorantes, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Adora a Dios con este canto y nos despedimos en breve. Gracias, Señor. ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? Sí, Señor. Solamente tú tienes palabras de vida, Señor. Tu palabra es la que cambia, la que transforma. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dice tu palabra, Señor. Danos conocimiento de tu palabra, Señor, para poder ser libres, Señor, de falsas doctrinas, de falsas enseñanzas, Señor, de cosas que a lo mejor nos tienen atados, Señor, y no nos damos cuenta. Haznos libres, Señor, por medio de tu palabra, Señor, que podamos profundizar, Señor, escudriñar y así ser transformados, Señor, a tu imagen, así como tú eres, Señor Jesús, a la imagen, a un varón perfecto, Señor amado, que así podamos llegar, Señor, en este caminar hasta el final, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Llévanos con bien a nuestros hogares. Quita todo obstáculo, todo tropiezo, Señor. Que lleguemos con bien, Señor. Guía nuestros vehículos, Señor. Y que podamos llegar con bien a nuestros hogares. Y danos descanso, Señor, en el reposo del sueño. Para el día de mañana levantarnos fortalecidos, Señor. Y para las labores del día de mañana. Que tú nos guíes el día de mañana también. La paz tuya gobierne nuestros corazones. Y así, Padre Celestial, el viernes estar aquí, Señor, nuestros hermanos y nosotros en ese lugar donde vamos a estar allá, Señor. Que tú vayas con nosotros en ese camino, todos los que vamos a ir a celebrar esa boda, Señor. Que tú nos lleves con bien y de igual manera nos traigas para estar el domingo de nuevo aquí en tu casa, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Llévanos con bien. Amén. Estamos despedidos. Dios les bendiga. Aquí el viernes estará aquí hermano Héctor dirigiendo el servicio y llegue. En sus casas también lleguen. El domingo estaremos de regreso con la familia, con mi esposa. Dios les bendiga. Hacia adelante.